Hoy vamos a contestar al vídeo de este evangélico que con sus falsas enseñanzas pretende alejarnos del verdadero perdón de Dios. Nosotros, como cristianos católicos, confesamos que Dios tiene poder para perdonar todos nuestros pecados y que este perdón se efectúa por medio de los sacerdotes, mediante el sacramento de la confesión de los pecados. Estos pseudopastores de almas quieren hacernos creer que esta enseñanza católica es contraria a las enseñanzas de la Biblia, pero por el contrario, hoy mostraremos que la confesión, tal como se enseña en la Iglesia Católica, es la forma correcta y bíblica de pedir perdón de nuestros pecados. Pero es totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote que cree tener las credenciales o la autoridad para perdonar pecados. En ciertas religiones se nombran hombres a los cuales las personas vienen inocentemente y confiesan sus pecados, pero salen de ahí cargados del mismo pecado y peor aún, sin haber encontrado la solución para abandonar ese pecado. En primer lugar, hay que decirle a este falso pastor de almas que Jesucristo dio la autoridad de perdonar los pecados a los apóstoles, y esta es la principal razón por la que nos confesamos con el hombre de Dios. Somos discípulos de Jesucristo y lo estamos obedeciendo. Él da este poder a los hombres para que lo hagan en su nombre. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, queden perdonados, y a quienes se los retengan, queden retenidos. Juan 20 del 22 al 23. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Aquí está hablando del poder de perdonar y no perdonar los pecados. No está hablando de que nos perdonemos cuando nos ofendamos, sino que algunos, los apóstoles y sus sucesores, tienen el poder de perdonar los pecados. Por supuesto que Jesucristo sabía que ellos eran hombres pecadores y aún así les dio este poder. Los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes sus colaboradores. Permítame decirle a usted 3 motivos irrefutables por los cuales usted no debe nunca confesarse ante un hombre. En primer lugar, solo Dios puede perdonar pecados. En cierta ocasión Jesús perdonó los pecados de un paralítico y los testigos que estaban allí dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los primeros cristianos también se confesaban. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 19:18, que dice: muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho. Fíjense que Hechos dice venían. ¿A dónde fueron? ¿Por qué tenían que ir a otro lugar y no directamente con Dios? Ellos iban buscando a los apóstoles. Ahí confesaban sus faltas. Esto es lo que hacían los cristianos verdaderos de aquel tiempo y lo que los católicos seguimos haciendo en la actualidad. Además, la Biblia nos habla sobre el confesar a otro, es decir, al sacerdote, nuestras faltas. Confiésense unos a otros sus pecados. Santiago 5 del 14 al 16. Es un mandato, no es una opción, tanto que dicen las sectas basarse en la Biblia y no ven con claridad estos pasajes. La solución para entender esto es que los hermanos separados se pongan a leer la Biblia y la acepten tal como es. En segundo lugar, aquellos hombres que se creen con autoridad para perdonar pecados no están capacitados moralmente, porque ellos son pecadores igual que nosotros. Incluso muchas veces cargan con pecados ocultos que nadie conoce. La verdad es que no existe nadie en esta tierra que sea infalible. El Evangelio de Mateo nos descubre en el siguiente pasaje la razón por la que algunos no quieren aceptar algo tan claro en la Biblia. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús,
que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más difícil, decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mateo 9, 1, 8. ¡Qué tremendo! La gente sencilla alabó a Dios por haber dado tanto poder a los hombres, mientras que los supuestos maestros de la ley vieron en esto una ofensa para Dios. Igual pasa ahora. La gente sencilla bendice a Dios por haber dado este poder de perdonar los pecados a los hombres, mientras que las sectas, con sus supuestos maestros actuales de la Biblia, gritan escandalizados que cómo un hombre puede perdonar los pecados. Por algo el orgullo es el pecado que Jesús condenó con más fuerza. Ninguno de los apóstoles entendió que el Señor les había otorgado poder para perdonar o condenar por sí mismos. Más bien, ellos siempre predicaron la necesidad de acudir a Cristo para recibir el perdón. También podemos comprobar que los primeros cristianos confesaban sus pecados. La Diga G del año 70 dice: confesarse en la iglesia antes de recibir el cuerpo de Cristo. Vemos cómo un testimonio del primer siglo de la iglesia nos enseña que los primeros cristianos se confesaban. También Orígenes del año 244 nos dice: declarando su pecado al sacerdote del Señor. Seguimos con otro testimonio histórico más que da evidencias de que la práctica de la confesión de los pecados no era ajena a los cristianos en el año 244. Agua y lágrimas no faltan en la iglesia: el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, la confesión, dice San Ambrosio en el año 395. Y San Agustín de Hipona nos enseña que nadie diga: cumplo la penitencia secretamente ante Dios. ¿Acaso se dijo sin motivo: lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo? Lo que el pasaje significa es que quienes reciben nuestro mensaje tienen la bendición del perdón de pecados, pero aquellos que lo rechazan permanecen bajo maldición. En este sentido, podemos decir que somos portadores de la salvación y la condenación para la humanidad. Espero que a través de estas enseñanzas todos entendamos que el sacramento de la penitencia, del perdón de los pecados, no es invento de la Iglesia Católica, sino que está fundamentado en la Biblia y en la tradición de los primeros cristianos. Por otra parte, antes de acabar, me gustaría animarte a frecuentar este sacramento de la confesión. No podemos vivir al margen del perdón de Dios. Sin embargo, parece que este sacramento está cada vez más olvidado por más cristianos, que en muchas ocasiones se acercan a recibir el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Recordemos que las enseñanzas católicas son claras: el que muere en pecado mortal se condena eternamente al infierno. Pero el Dios de la misericordia, que no quiere que nos condenemos, nunca cierra la puerta del arrepentimiento y del perdón de los pecados. En cuanto seamos conscientes de haber cometido un pecado grave, acerquémonos al sacramento de la confesión. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Te ruego que te suscribas a nuestro canal para estar al día de todos los vídeos que publicamos a diario. También te pido que dejes tu like y tu comentario explicándonos qué te ha parecido nuestro vídeo de hoy. Muchas gracias y que Dios te bendiga.